Vamos a dar comienzo al tercer acto de esta historia, el desenlace de nuestra introducción a la biología existencial, dedicada a la relación del ser humano-naturaleza y a la naturaleza del ser humano. Y este desenlace, en esta ocasión, es, como no podía ser de otra manera, positivo y alentador. Después de abordar en el anterior capítulo un nudo gordiano, complejo, muy complejo, que tuvimos ocasión de observar de la mano de Yuval Noah Harari, en referencia a dos de sus tres obras más conocidas, Sapiens, la primera, y Homo Deus, la segunda, nos quedan aún por revisar algunos conceptos de su tercera obra, 21 lecciones para el siglo XXI, que como desenlace o tercer acto también de su trilogía haremos a continuación. En esta entrega trataremos de profundizar y reflexionar sobre esa tercera cuestión que planteábamos desde el principio. ¿Por qué el sentido común es el menos común y tiene menos sentido de nuestros sentidos? Que podríamos resumir en una frase más corta y contundente, el sinsentido común. Y como colofón final dejaremos para quedarnos con el mejor sabor de boca después de esta cascada continua que hemos visto y veremos de sinsentido común respecto a la relación del ser humano con la naturaleza y la naturaleza del ser humano, con el resumen de la propuesta y contestación a todo lo expuesto anteriormente, que dará pie al primer capítulo formal de la biología existencial, después de esta necesaria introducción. El árbol de la vida, la medicina natural y ecológica del siglo XXI, la labor del bioterapeuta y la oleoterapia. Ponencia presentada y aceptada en la primera Conferencia Mundial del Olivar Ecológico, Ecoliva, celebrada en Jaén en 2002, y actualizada en sus investigaciones y resultados, expuesta en 2013 en el 16º Simposium Científico-Técnico de Espoliva, también en la ciudad de Jaén, dentro del Foro de la Cultura del Aceite de Oliva. Arranquemos, pues, con los comentarios de la obra de Harari, 21 lecciones para el siglo XXI, en la que, como su título indica, refiere 21 planteamientos a tener muy en cuenta en el presente siglo que cursamos, a modo, como decíamos anteriormente, de desenlace o forma en que se resuelve o acaba la acción o presupuesto futurible, planteada en sus dos obras precedentes. Hace especial hincapié en el papel fundamental, revisión y puesta al día que la educación supone en este planteamiento, destacando la implementación del pensamiento crítico, la comunicación, la cooperación y la creatividad, consideraciones con las que estamos absolutamente de acuerdo, pues estos potenciales se tienen poco o nada en cuenta en los programas de educación actuales, sobre todo el planteamiento crítico. Facultad a desarrollar fundamental desde muy temprana edad para potenciar la capacidad de discernimiento, por medio del cual percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas de un mismo asunto o situación concreta, fundamental en una toma de decisiones mucho más acertada. Sobre este tema en particular, la educación, dedicamos 7 vídeos al principio de nuestro seminario, con el título genérico La educación prohibida, ya no tanto, que sería preciso e interesante volver a revisar, sobre todo para aquellos que se hayan incorporado al proceso en estas últimas entregas, para entender con más precisión y profundidad las puntualizaciones que ahora haremos sobre el asunto. A las propuestas de Harari, y ya en consideración al planteamiento del ser humano como especie y animal que aún sigue siendo, sería, nuestro punto de vista, igual de oportuno y necesario, desde el primer contacto con las instituciones educativas, es decir, prácticamente a continuación de la guardería, empezar por enseñar o poner en contacto al niño en fase poslactante progresivamente con aquello que es y va a ser primordial, prioritario y vital. Y subrayamos y ponemos en mayúsculas, vital, desde ese momento de su existencia hasta el final de su vida, y que por desgracia, a estas alturas de esta extraña evolución nuestra, tenemos prácticamente obsoleto su instinto de supervivencia básica y todo lo relativo a la alimentación y nutrición, que de no ser y de tenerlo en cuenta, con esta prioridad y rigor temprano, seguro que va a ser, a corto plazo y en todo su futuro, un desencadenante de problemas tras problemas de toda índole, que después llamaremos y sufriremos como enfermedades.
Este es el momento idóneo y no aplazable de restablecer un vínculo sostenible y estable del ser humano neonato con la naturaleza y nuestra especie, teniendo muy en cuenta que la nutrición de ese bebé haya sido por lactancia natural y por el tiempo adecuado que ésta supone, es decir, hacia la aparición de una dentición de leche lo más completa posible. De no ser así, y tal como ya se cumple hace alrededor de 50 años, el periodo y las condiciones de lactancia natural no se cumplen de forma natural y con ello se empieza a distorsionar este principio de supervivencia básico. En adelante, como debemos subrayar de nuevo, cualquier planteamiento de desarrollo en la educación de cualquier índole, sobre todo hacia las capacidades intelectuales que se consideran prioritarias en el futuro, va a estar mermado en sus posibilidades por la carencia de las bases nutricionales e higienistas, sensoperceptivas, vinculantes con lo que de animal y especie debemos asumir. Estos primeros años de existencia son cruciales si queremos empezar a revertir el proceso artificial de la instauración de la inteligencia, en cualquiera de sus expresiones futuras, a medida que el desarrollo del cerebro neuronal hemisférico izquierdo se va consolidando. De esta manera, si prestamos prioritariamente la debida atención al vínculo natural y desarrollo primario de nuestra base genealógica con la especie, el hemisferio cerebral derecho, con todo lo que esto conlleva y significa, lo veremos ampliado en este capítulo, sentaremos tempranamente unas bases firmes para un desarrollo posterior integrativo y holístico, mejor y más coherente, con los dos hemisferios cerebrales, requisitos que van a ser fundamentales en el futuro ser humano respecto a su inclusión progresiva y consciente en la vida real y la realidad biológica que la acompaña, ambas con mayúscula. Toda inteligencia desarrollada prioritariamente hacia la preponderancia permanente del hemisferio izquierdo cerebral, hacia el intelecto, aislada de su estructura vinculante con la especie y la constante adaptación que en lo orgánico esto supone, con el hemisferio derecho, conducirá inexorablemente a la ficción y a una inteligencia artificial que desemboca en una ciencia ficción, falsa en cuanto a protésica, sin consciencia ni conciencia y menos coherencia, que forma y estructura una realidad con minúscula, paralela y divergente a la vez de lo natural y la naturaleza, como lo es y funciona. El principio activo de un fármaco aislado, artificializado, sin biodisponibilidad, con la cada vez más ingente y peligrosa carga de efectos mal llamados secundarios, porque no son secundarios sino primarios también, que no solo atienden y mal al síntoma y a la sintomatología, que es lo que únicamente se persigue, sino que procuran la instauración a corto, medio y largo plazo, por los tóxicos y venenos que aportan en el proceso, de enfermedades crónicas muy rentables para las big farmacéuticas que fabrican estos venenos por el clientelismo económico hasta la muerte que suponen. Señala y destaca Harari en esta obra la necesidad de ser aprendices toda la vida, en pro a una constante adaptación al vertiginoso cambio exponencial y a la revolución laboral que supondrá este siglo XXI en esa dirección unívoca hacia la inclusión de la inteligencia artificial, la alta tecnología nanorobótica y la manipulación genética, que supondrán que este resultado sin consciencia se apropie de nuestras vidas y no nuestras vidas del resultado. El ciudadano de a pie en el curso de estos acontecimientos será irrelevante, ya totalmente reemplazado por esta tecnología y a la vez totalmente manipulable, consiguiéndose la mayor fractura de la historia ante la identidad del género humano. Dos especies totalmente diferentes, los que manejan y manipulan este comercio, que irán incrementando su tiempo de vida progresivamente de forma artificial, y los que no podrán acceder a esta carísima tecnología, la inmensa mayoría de la población, que serán más parias e innecesarios que nunca. Ante la situación de pánico que esta visión futurista pudiera procurar, Harari propone un cambio de perspectiva de la misma. Ante el fatalismo que implica el terror y el pánico, no ya a medio o largo plazo, sino el que ya está instaurado desde hace 2 años en este experimento global que a todos nos concierne, disfrazado de sanitario, pero que en realidad es socioeconómico y de control totalitario poblacional.
cambiar la perspectiva hacia una visión desde la perplejidad, un no entiendo qué pasa, sin los efectos traumatizantes y bloqueantes que la primera opción supone. No entiendo qué pasa, para poder reflexionar en profundidad sobre lo que está sucediendo ya y lo que sucederá en la deriva de este proceso, para entender y comprender mucho mejor precisamente eso que pasa y plantear opciones positivas, que las hay, al respecto. Entre estas opciones positivas es momento de abordar una de las posibilidades que a continuación expondremos y que nos lleva a intentar entender un poco mejor la tercera cuestión que planteábamos desde el principio. ¿Por qué el sentido común es el menos común y con menor sentido que el resto de los sentidos humanos? Que abreviadamente hemos después denominado el sinsentido común. ¿Qué se entiende por sentido común? La RAE lo define como modo de pensar y proceder tal como lo haría la generalidad de las personas, que vendría a ser la capacidad para juzgar razonablemente las situaciones de la vida cotidiana y decidir con acierto. Son, pues, los conocimientos y las creencias compartidos por una comunidad y considerados como prudentes, lógicos o válidos. Se trata, pues, de la capacidad natural de juzgar los acontecimientos y eventos de forma razonable. Es posiblemente una forma de sabiduría personal que tiene estas características. Su método es simple, rápido y directo, pero sin reglas formales. Tiene razón y lógica intuitiva para todos. Está orientado a encontrar soluciones prácticas posibles a los problemas concretos, sin intentar llegar a la perfección. En muchos casos, el propio sentido común también se ha normativizado legalmente, es decir, las normas también son un reflejo del propio criterio racional que lo que implica es el bien común. La psicología lo describe como aquello a lo que nos referimos cuando queremos hablar sobre el conocimiento que todos compartimos, lo que consideramos básico y evidente, conclusiones a las que llegamos casi automáticamente al tratar de analizar lo que percibimos. Al sentido común se le asimila al conocimiento empírico, también llamado conocimiento popular. Se obtiene a partir de la interacción y observación del mundo. Surge de la interacción de ese ser humano con su entorno, frente al conocimiento científico que comprende las informaciones y hechos que son comprobados por medio de la ciencia y el método científico. Es descrito como un saber crítico, fundamentado, metódico, verificable, sistemático, unificado, ordenado, universal, objetivo, comunicable por medio del lenguaje científico, racional, provisorio y que explica y predice hechos por medio de sus leyes. ¿Y qué sería entonces el sinsentido común o ausencia de sentido común? Según Dave Gunnen, responsable del programa de DARPA, el Departamento de Investigación del Ejército de los Estados Unidos, que intenta solucionar el mayor y más básico defecto de la inteligencia artificial, el no tener sentido común, en un comunicado sobre la inteligencia artificial respecto a su uso y equivocaciones en situaciones cada vez más críticas, como conducir coches autónomamente, elaborar diagnósticos médicos y sacar conclusiones de vida o muerte, donde estas equivocaciones dejan de tener ninguna gracia. La ausencia de sentido común vendría a ser, para este investigador, aquello que impide que un sistema inteligente comprenda su mundo, que se comunique de forma natural con las personas, que se comporte razonablemente en situaciones imprevistas y que aprenda de nuevas experiencias. Y el texto concluía: esta ausencia es quizás la barrera más importante entre las aplicaciones de inteligencia artificial estrechamente enfocadas que tenemos hoy y las aplicaciones de inteligencia artificial más generales que nos gustaría crear en el futuro. Y en la misma línea de pensamiento afirma la persona con la más alta responsabilidad dentro del Instituto Allen, una organización sin ánimo de lucro que está explorando los límites de estas tecnologías. El sentido común es la materia oscura de la inteligencia artificial. Es un poco inefable, pero su efecto se ve por todas partes. A través de estas consideraciones respecto al sentido común, como conocimiento simplemente popular y ordinario respecto a la inteligencia artificial, tan tecnológicamente extraordinaria, científica, del más alto nivel y supervalorada, y las últimas reflexiones vertidas sobre la falencia de la misma, ¿no nos parece importante seguir profundizando un poco más sobre este singular sentido solo y exclusivamente humano?
Revisemos también, para tener más datos de criterio que barajar en esta profundización, las opiniones relevantes de algunos grandes pensadores del pasado sobre este sentido. Aristóteles lo atribuía a nuestra capacidad de percibir de manera casi idéntica los mismos estímulos sensoriales cuando éstos hacen diana en nuestros sentidos. Esto indicaría que todos compartimos esa manera de sentir el impacto que el entorno tiene sobre nosotros, pero solo si nos estamos refiriendo a los aspectos más específicos y menos abstractos de lo que vivimos en el día a día. Para René Descartes, el sentido común era aquello que actuaba de puente entre el ser racional e inmaterial, que según él gobernaba el cuerpo y el mundo físico, compuesto por el cuerpo humano y todo aquello que lo rodea en el tiempo y el espacio. Así, mientras que el sentido común le permite al ser espiritual saber que existe una realidad física, a la vez lo imperfecto de este mundo físico hace que no sea directamente comprensible y que se necesite de la racionalidad para poderlo comprender. El sentido común es, así, una noción básica de que hay cosas que existen y cosas que ocurren, pero resulta un conocimiento muy vago del cual no podemos extraer grandes verdades capaces de darle significado a lo que nos pasa. A partir del siglo XIX, la filosofía pragmatista surgida en Estados Unidos generó toda una serie de pensadores como William James o John Dewey, que tienden a sostener que el sentido común es un conjunto de creencias sobre los aspectos prácticos y básicos del día a día y que resultan útiles para desenvolverse en ellas. Así, el sentido común no está definido tanto por su proximidad a la verdad como por las consecuencias de creer en ciertas cosas. Si el concepto de sentido común es o pudiera derivar en problemático, es por lo que damos sentido a pensar que al vivir experiencias similares, todos extraemos de ellas las mismas conclusiones. A la hora de la verdad, no hay nada que nos garantice que esto suceda así. Vamos a aportar dos nuevas categorías más a las opiniones anteriores que nos servirán para aproximarnos más también a los planteamientos centrales de nuestro razonamiento. El sentido común con minúscula, que correspondería al humano y a la humanidad, al que nos hemos estado refiriendo hasta ahora, y el sentido común con mayúsculas, que no sería humano ni perteneciente en principio con la humanidad y que observaremos en profundidad más adelante. Ya que sobre el primero hemos vertido suficientes valoraciones por el momento, vamos a referirnos y centrarnos en el segundo, el no humano, menos conocido o desconocido del todo y ni siquiera tenido en cuenta y valorado. Utilizaremos la ingeniería inversa o la deconstrucción para llegar hasta él como conclusión. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente referidas a este sentido como capacidad natural, razón y lógica intuitiva que llega a todos, llega a conclusiones a las que alcanzamos casi automáticamente al tratar de analizar lo que percibimos, surge de la interacción del ser humano con su entorno y va dirigido hacia el bien común, para excluir posibles contradicciones respecto a lo que a la razón y lógica se refiere frente al concepto de intuición, que si bien en principio parecería plausible y alentador por poder ser o formar parte de un puente entre la naturaleza y la humanidad, no nos vayamos a equivocar. No es en absoluto de esta manera, pues sus consideraciones y juicios, certeros o no, parten de las creencias instauradas histórico-culturalmente en la mentalidad, que no dejan de ser opiniones, convicciones, suposiciones, demasiado próximas y peligrosas por ello a las religiones, a los dogmas, credos y fe. Categorías que pertenecen a otros mundos, tan artificiales y artificiosos como la ficción, muy alejados de la razón, de la lógica y sobre todo, y sin discusión, de lo natural y la naturaleza. Para intentar aclarar estas posibles confusiones, vamos a dirigirnos a otro escenario más próximo a la biología y a lo biológico, ya que esta es la ciencia y materia que nos toca tratar en esta tercera parte del seminario, y más concretamente al cerebro humano y a sus posibles potenciales, la inteligencia y el intelecto, que se localizan en el hemisferio cerebral izquierdo junto a la razón y la lógica, y la intuición, a la que se ubica más en el hemisferio cerebral derecho, compañera inseparable de la imaginación, la sabiduría y el pensamiento abstracto. Recordemos que nuestro cerebro funciona o debería de funcionar como un todo y en conjunto, más allá de las partes que se describan del mismo por la anatomía y la fisiología, que lo que hacen y son meramente topográficas y orientativas,
dada la plasticidad y complejidad de funcionamiento holístico que aún a día de hoy se nos sigue escapando de este singular órgano. La inteligencia, según el psicólogo Charles Spearman, sería la capacidad unitaria para resolver problemas y crear nuevos contenidos. Según Joy Girton Humphreys, también psicólogo, la define como conjunto de habilidades para adaptarse al entorno, mientras que Alfred Binet, pedagogo y psicólogo francés, dice de ella al respecto: en principio, también podríamos llamarla sentido común, sentido práctico o iniciativa. No sé si se nos ha aclarado aún la diferencia entre el sentido común y esta capacidad o potencial de la mente humana, sobre todo tras la definición de Binet. Pero sigamos un poco más adelante en el razonamiento, añadiendo un ingrediente más cercano al anterior, el intelecto, o facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar y tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Fijémonos bien y entrecomillemos, sobre todo esta última parte de la frase, idea determinada de la realidad, pues no nos servirá de antecedente para más adelante referirnos y profundizar en otro concepto de también difícil determinación y comprensión, la realidad. La inteligencia, pues, aportaría la capacidad potencial o fuerza necesaria para el constructo mental, mientras que el intelecto marcaría la dirección. La intuición se define como percepción, conocimiento y comprensión inmediata de algo, sin la intervención de la razón. Observa las cosas, la realidad, no sólo como objetos o sujetos separados, sino como un todo indisoluble e indivisible, perfectamente coherente y ordenado. Añadamos un dato interesante más respecto a la inteligencia, la teoría o postulado de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, que en los años 80 el psicólogo estadounidense dio a conocer en su teoría sobre las inteligencias, la cual transformaría completamente la educación a nivel mundial. La teoría de Gardner es una propuesta dentro del campo de la psicología cognitiva, el cual deja atrás la enseñanza tradicional y los diferentes métodos para medirla y nos enseña los 12 diferentes tipos de inteligencia que existen y se desarrollan en el ser humano. Veámoslas una a una. Primero, la inteligencia lingüístico-verbal. Esta inteligencia permite que las personas tengan mayor facilidad de comunicarse a través de diferentes formas, desde lenguajes de signos hasta el lenguaje escrito. El dominio de un lenguaje independiente es la característica principal de esta inteligencia. Por lo general, las personas que desarrollan la inteligencia lingüístico-verbal tienen mayor facilidad de aprender nuevos idiomas, escritura u oratoria. La número 2, inteligencia lógico-matemática. Este es uno de los tipos de inteligencia que existen que brinda habilidades y capacidades que le permiten resolver problemas matemáticos de manera fácil y rápida, dotando de razonamiento lógico y deductivo. Es común que muchas personas crean que esta habilidad no es tan importante. Sin embargo, el razonamiento matemático puede ser utilizado en muchas áreas y por eso es considerado en muchos cargos como un requisito indispensable. Número 3. La inteligencia espacial. La inteligencia espacial permite al individuo observar el mundo y su entorno desde diferentes perspectivas, tomando como base la creatividad. Además, las personas con este tipo de inteligencias pueden crear con facilidad imágenes mentales y plasmarlas de diferentes maneras. Por lo general, las personas con este tipo de inteligencia son artistas plásticos, ilustradores, fotógrafos, diseñadores gráficos, profesionales de publicidad, entre otros. Número 4. Inteligencia musical. La inteligencia musical puede ser una habilidad innata que permite a los individuos relacionarse con el mundo musical y los sonidos. Estas personas tienen habilidades para cantar o aprender a tocar diversos instrumentos musicales. Número 5. La inteligencia corporal kinestésica. La inteligencia kinestésica brinda al individuo la capacidad de tener un dominio total de su cuerpo, controlando así cada uno de sus movimientos. Aquí encontramos a los deportistas y los bailarines de élite. Número 6. Inteligencia intrapersonal. La inteligencia intrapersonal le permite al ser humano entender sus propias emociones. Por lo general, estas personas suelen reflexionar sobre sí mismos, fomentando el autocontrol y la capacidad de meditación. Número 7. Inteligencia interpersonal.
La inteligencia interpersonal permite a los individuos interpretar las emociones y el estado de ánimo de las intenciones de las personas que se encuentran a su alrededor. Además, les brinda la capacidad de captar la información no verbal de los interlocutores y desarrollar la empatía. Inteligencia número 8. Naturalista. Este tipo de inteligencia permite a los seres humanos tener una mayor empatía por la naturaleza y los seres vivos que la habitan. Como ejemplo, vemos que este tipo de personas suelen ser biólogos, veterinarios o ganaderos. Inteligencia existencial, la número 9. La inteligencia existencial es aquella que permite a las personas reflexionar continuamente sobre la vida, la muerte y los pensamientos del hombre, desarrollando la capacidad de cuestionarse continuamente sobre su existencia. Estas son personas espirituales y grandes pensadores. La número 10, inteligencia creativa. Estas son personas que tienen ideas nuevas a cada momento, creando cosas o métodos innovadores para realizar algún tipo de actividad. Estas personas suelen tener ideas en distintos ámbitos, tanto en la vida personal como profesional. La número 11, inteligencia emocional. La inteligencia emocional permite a las personas tener un mayor bienestar emocional gracias al autocontrol de las emociones, la motivación y la disminución del estrés. Las personas que contienen esta inteligencia pueden trabajar bajo presión sin muchos problemas y manejan muy bien sus habilidades sociales. Y por último, la 12ª, la inteligencia colaborativa. Esta inteligencia da a las personas la capacidad de trabajar de manera eficiente en equipo, así alcanzando metas con facilidad gracias al trabajo en conjunto. Este tipo de inteligencia es una de las más buscadas en las vacantes de trabajo. Y después de conocer todas estas posibilidades, ¿a cuál más atractiva e interesante? Me pregunto y os pregunto. ¿Pensamos que nos hace falta desarrollar una inteligencia tecnológica artificial, con todos los graves problemas añadidos que pueda acarrear, que suponen ya y pueden suponer aún más en el futuro, solo en aras de la comodidad, el sedentarismo y el consumismo descontrolado y salvaje que estas posturas conllevan asociado? Pero ¿de dónde puede venir el origen de este afán desmedido por lo no natural, por lo artificial, por lo artificioso y lo fantasioso antinatura? Para entender el momento actual y su posible deriva en el futuro en este aspecto, tendremos que remontarnos en el tiempo más de 2000 años atrás en el escenario de la cuna de la cultura occidental, Grecia, cuando se produjo una evolución en el pensamiento griego, como vimos en el primer capítulo umbilical, en el establecimiento del logos y la razón como únicas herramientas para reconocer el mundo y la realidad y al mismo ser, alejándose del mito como explicación hasta el momento en esa traslación fenomenológica que denominábamos de la physis, naturaleza, a la polis, ciudad, con todo lo que esto contribuye de alejamiento de la naturaleza y lo natural como referente y medio, a cambio de crear unas superestructuras de desarrollo progresivo, las ciudades, otra realidad en sí misma paralela y cada vez más divergente de la realidad con mayúscula, que es verdadera, objetiva, abierta, plural y universal, para llegar a otra realidad con minúscula, única y exclusivamente humana, falseada, subjetiva, cerrada y amurallada, aislada, singularizada, reduccionistamente particular y unívoca, escenario perfecto para lo que vendría a continuación y que se ha incrementado exponencialmente hasta la fecha, sobre todo, como decíamos anteriormente, a partir del siglo XX, un alejamiento progresivo y vertiginoso de la naturaleza y lo natural, hacia una cada vez más realidad distorsionada, una sociedad cada vez más distópica, confundida, neurotizada, psicótica y psicopatizada, por lo único y unitario que busca desesperadamente trasladar a la globalidad impositiva, el globalismo y la agenda común totalitarista. La elección unitaria, de esta manera confundida y malentendida, sobre todo, insistimos, en Occidente y todo lo occidental respecto a la cultura, asociada de esta manera históricamente a la unidad como concepto, conlleva a una unidad patológica del pensamiento, de la acción, del planteamiento y su dirección, a cargo del intelecto. Por estas consideraciones anteriormente expuestas, no aceptamos e incluimos fácilmente en el proceso del cambio permanente y ya vertiginoso a lo múltiple y a lo diverso. La humanidad, así mal planteada como paradigma de la unicidad,
se enfrenta y abandona cada vez más y más su concepto y vínculo con la propia especie a la que pertenece y su animalidad, que es conllevada y forma parte de una misma naturaleza, que queda relegada al reino de la diversidad. Lo deseable, según nuestra educación, tiene que ver con lo unitario, ya desde Platón, y su planteamiento metafísico del pensamiento. Lo indeseable se ha asociado desde entonces con lo múltiple, lo natural, el cuerpo, la mujer frente a lo varonil, lo apolíneo y el concepto de la razón. La polaridad dicotómica está servida, y no exageramos ni un ápice cuando afirmamos que esa dicotomía lleva hacia una esquizotimia y psicopatización, con respuestas constantemente y cada vez más peligrosas y violentas, que contienen en su expresión exagerada rabia y rencor, obsesionada y obsesionante por todo lo que sea y conduzca a lo partido, a lo fraccionado, a la división. La toma de decisiones más valorada y valorante es la científica y varonil, y tiene que pasar obligatoriamente por la unitariedad. Nos queremos sentir únicos, como humanos y como humanidad, pero no entendemos o erramos en la lectura e interpretación apropiada de lo que significa el uno, del cero a la izquierda que acompaña este uno en el principio y del camino de este uno acompañado de este cero hacia llegar al término del 10. Lo que en el fondo, que aún no hemos sido capaces de observar por falta de luces de conciencia, todo esto, en positivo, puede significar y llegar a ser. El precio que se paga y estamos pagando por el camino de la unidad equivocado es la exclusión del otro y de lo otro, de lo múltiple y de lo que es múltiple. Y no lo voy a incluir en mi errado punto de vista unitario y totalizante. Tan difíciles de entender, hace falta tanto sentido común para llegar a estas conclusiones erróneas e equivocadas que generan, con la división inmersa que siempre contemplan, sufrimiento, padecimiento, miedo, motores que mueven nuestra sociedad dolorida, infantilizadamente adolescente. Nos cuesta pensar en el sentido de la vida desde la pluralidad. Siempre hay un sacrificio en el proceso divisorio de la elección, en esta construcción ideológica identitaria. Nos cuesta de esta forma entender el amor incondicional, plural, múltiple y diverso, y el sujeto que se inclina al planteamiento pluralista, en el cual domina el hemisferio cerebral derecho. Se siente minoritario, raro, rechazado por una sociedad unicista, en la que domina y prevalece el hemisferio cerebral izquierdo. Falla el sentido común, ese con minúscula, por no ser común sino excluyente, dificultando enormemente la libertad. El sueño de la etapa de la Ilustración, de mediados del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX, por esa unidad, cuyo principal objetivo fue el educar al pueblo en la investigación y la ruptura de los dogmas, y que como movimiento científico e intelectual pretendió promover la educación, la ciencia y el saber a través del pensamiento, pero hacia un pensamiento también unicista, ha despertado de repente hoy, en el siglo XXI, con la demanda social de la pluralidad. Podemos considerar que cualquier tendencia que se considere o interprete de forma conceptual tiene inexorablemente que caer en un reduccionismo totalizante. La totalización vista desde otra perspectiva, no, pues desde el momento que se torna inclusiva, coparticipativa, holística y global como especie que somos y además hace partícipe de la conciencia y coherencia en su proceso de cosmovisión, definitivamente no. Una evolución bien interpretada y bien entendida, es decir, natural y acorde con la naturaleza y su ritmo, teniendo muy en cuenta como herramienta de excepción tanto la intuición como la sabiduría, nos hará mejores humanos, homo sensuales, sapiens, aprendiendo a manejar esa forma de inteligencia emocional que tenemos como potencial innato a desarrollar y a conjugar adecuadamente esos dos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo, en armonía y sin necesidad ni tendencia a la lateralización que, como ya sabemos, nos sume en la polaridad, en una evolución mal interpretada, involutiva, artificial y artificiosa, aislada del resto de las especies y sin considerar la importancia de la nuestra, nos hará peores humanos, inhumanos, homo sapiens sapiens, forzando la velocidad del cambio y transformación a nuestro ambicioso y descontrolado ritmo, impidiendo con ello el encaje funcional y convergente de la inteligencia y el intelecto, necesarios los dos
para que la mente procese adecuadamente la realidad con mayúscula, sus cambios y modificaciones previstas en beneficio de la totalidad de los individuos y entes que pueblan un mismo planeta llamado Tierra. El proceso de deshumanización que contempla el propósito y proyecto transhumanista creará seres sin capacidad de sentir emociones afectivas o serán controlados por un superordenador central, brutales, despiadados y vacíos, incapaces de comprender a los afines y ajenos, sin capacidades de empatía y solidaridad hacia las demás personas cuando éstas sufran, perfectamente dispuestos a ser manejados y dirigidos como lo son los fascinantes artilugios que fabrican para tal fin la tecnología de la inteligencia artificial. GNR son las siglas que significan genética más nanotecnología más robótica, que prometen y tratan de vender una vida eterna para aquellos que se la puedan permitir económicamente, pero que lo que no sabemos ni nos han aclarado aún a día de hoy es cómo será eso, ese engendro y lo que contendrá de vivo y de humano esa quimera. ¿Hay posibilidad de otro camino alternativo a esta película, no ya de ficción? Otra forma de observación e interpretación de todo este nudo gordiano que ya tenemos formado, que se va apretando y dificultando en su desenlace cada vez más y más deprisa, teniendo en cuenta que nuestro sentido común, con minúscula, apocopado como está, nada puede hacer para orientarnos en esta resolución del problema. Sigamos un paso más adelante en nuestro hilo razonamiento con todos estos ingredientes añadidos a la consciencia y a la conciencia, la consecuente reflexión que pueden suscitar y el posible también, tan necesario como urgente ya, cambio de óptica y de enfoque en la cuestión que nos ocupa, con un elemento tan importante como necesario, el sentido pragmático, práctico, positivo, utilitario y funcional que apoye y facilite este proceso de cambio y transformación de perspectiva. Y vamos a intentar lograrlo desde una propuesta muy biológica y base fundamental para la supervivencia, la nutrición. Y aquí vamos con el desenlace. Sí, la nutrición, pero adecuada y lo más natural posible, que esperemos ponga y dé un atisbo de orden y coherencia a toda esta enmarañada y apretada maneja que hasta ahora hemos ido exponiendo. Y empecemos este proceso con una sencilla pregunta. ¿Cómo se alimenta el intelecto? ¿Qué tendremos que aportar como nutrientes a esta capacidad con la que aún de alguna manera contamos, aunque no ya tan pura, natural y descontaminada como nos gustaría? Pues la respuesta más fácil y pronta sería, con los datos necesarios para poder llevar a cabo su tarea, plantear una dirección adecuada al tipo de inteligencias más hemisférico cerebral izquierdas, es decir, de aquellas 12 que barajábamos, 2, la lingüístico-verbal y la lógico-matemática, sobre todo, que afectan o influyen de manera directa o indirecta en los siguientes conceptos: unidad, materia, actualidad, realización intelectual, deducción, pensamiento racional, pensamiento concreto, concentración, tiempo, percepción analítica, logros, extroversión, actividad, exterior, valentía, autocontrol, adicción, perfección, rutina, abundancia, palabras, exhalación, secuencia, género masculino, estimulante, interdependencia, convergencia, occidente, posición vertical, caliente, seco, día, fuego y salado. ¿Y estos datos o hechos necesarios, desde dónde los podemos aportar? Pues hasta hace muy poco tiempo, de forma analógica desde los libros y la bibliografía impresa, y ahora también de forma digital a través de Internet y sus innumerables bibliotecas virtuales temáticas, vídeos o hemerotecas. Hasta aquí, fácil, pero no tan rápido. Tendríamos que basarnos en la elección de fuentes fiables, precisas, serias, como lo haríamos si tuviésemos que procurarnos un buen alimento, lo más biológico posible, estacional y de cercanía, para nuestra nutrición, obteniendo los datos necesarios para tramitar una parte del proceso del pensamiento que tendremos, una vez obtenidos, que organizar para poder trabajar con ellos, al igual que haríamos con los alimentos nutricionales,
eligiendo su elaboración más adecuada en lo que se perdiera lo mínimo posible esa identidad natural necesaria en una especie de predigestión antes de ser incorporados, ingeridos y digeridos hasta la asimilación y la desasimilación final por nuestro organismo, en lo que sería la digestión completa. Y ahora nos dirigimos al otro polo, al otro de nuestros hemisferios cerebrales, el derecho, y a su principal potencial y representante, la intuición. ¿Cómo alimentaríamos la intuición? ¿Qué tipo de nutrientes tendríamos que aportar para activarla, mejorarla y que cumpliera esa labor tan importante de anticipación que anteriormente describíamos, en el acto del pensamiento y en la toma de decisiones? Pues la respuesta a que no es ya tan fácil como en el caso del intelecto. Además, sabiendo de antemano que tiene que nutrir y proporcionar energía e información adecuada a nada menos que 10 de los restantes tipos de inteligencia relativas a este hemisferio en cuestión, y que vamos a recordar: la inteligencia espacial, la musical, la corporal, kinestésica, la interpersonal, la intrapersonal, la naturalista, la existencial, la creativa, la emocional y la colaborativa, que afectan e influyen en los siguientes conceptos: dualidad, diversidad, pluralismo, espíritu, tiempo histórico, especie, sabiduría, conciencia, imaginación, pensamiento metafórico, pensamiento abstracto, sentimientos, dispersión, espacio, percepción global, planteamiento, respuestas, introversión, pasividad, interior, cautela, confianza, autoaceptación, creatividad, compromisos sociales, inhalación, continuidad, multiplicidad, adaptabilidad, animal, autodominio, género femenino, sedante, independencia, diversidad, oriente, posición horizontal, frío, noche, agua y dulce. Y en este caso, con la intuición, como en nuestra educación esto no está muy previsto que digamos, la cosa se complica a la hora de seleccionar esas fuentes fiables, precisas y serias, como lo hemos indicado para el intelecto, y que igual tendríamos que hacer si tuviéramos que procurarnos un buen alimento para ella, pues lo que tiene que aprender hay que hacerlo desde la experimentación en la práctica vital de nuestra existencia, y no es nada fácil, aunque haya muchas posibles fuentes teóricas, coaching, literatura de autoayuda, etc. Después hay que llevarlo a la práctica. Pero al menos nosotros vamos a compartiros un método sistemático para que sea orientativo y posible. Vamos a utilizar una importante herramienta y potencial que está dentro del ámbito de la intuición para lograrlo: la imaginación, no la fantasía, que no necesita datos como el intelecto para procesar esta más compleja digestión, aunque apelemos, por la dificultad que supone, tanto a la lógica, a la razón como a la biología, pero empezando a conjugarlas. Imaginemos una escalera de solo 3 peldaños y en el superior, al que tenemos que llegar con nuestros alimentos para nutrirla adecuadamente, colocaremos a la intuición. Y como intuitivamente, valga la redundancia, no sabemos cuáles y cómo tienen que ser, nos preguntaremos: ¿desde dónde alimentaríamos nuestra intuición? Pues supongamos que ponemos en el escalón inmediatamente inferior de la misma a los instintos, como paquete informativo, biológico y natural que compartimos con todos los demás seres y entes del planeta, provenientes de la misma fábrica de la naturaleza, la fisis. A estas alturas de nuestra evolución involutiva, con el alejamiento progresivo que supone de lo natural y de la misma realidad con mayúsculas, para confeccionar otra no naturaleza y otra no realidad con mayúscula, esta vez con minúscula, irreal, virtual y tendoprotésica, la polis. No es que podamos presumir de que tengamos, o mejor dicho, podamos utilizar efectivamente estos datos vitales e información. Es un altísimo precio que hemos y tenemos que pagar por todo lo anteriormente descrito respecto a nuestra tan particular y estrambótica involución, con lo que tendremos que bajar un escalón más, al escalón primero e inferior, para ver si desde esta posición y lo que la va a ocupar podemos empezar a subir y a nutrir tanto la intuición como también nuestros instintos. Pero detengámonos un momento en estos últimos, en los instintos,
para ver si con su descripción tenemos alguna pista. Son un comportamiento innato, transmitido genéticamente, que permite responder de forma espontánea ante cualquier estímulo, bien sea interno, sentimientos, o externos, un conjunto de pautas de reacción que, en los animales, contribuyen a la conservación de la vida del individuo y de la especie. Se enumeran varios instintos, pero como tales y en general serían estos los más representativos: el de supervivencia, alimentación selectiva; el de protección, huida o ataque; el de relación, repulsión, curiosidad o sumisión; el de reproducción, sexo, placer; y el de maternidad. Según las teorías de la psicología hormínica, el hombre es el miembro de una especie animal y esta especie tiene también sus metas naturales o sus tendencias innatas. Considera el instinto como la integración de las fuerzas que lo componen. En un componente cognitivo, el impulso sería la expresión de la atención a un determinado estímulo. En un componente emocional, el impulso tendría que experimentar una experiencia emocional específica como respuesta a este estímulo. Y en un componente conativo o de acción, el impulso sería a producir una acción en relación con ella. Para el psicoanálisis, los instintos se podrían clasificar en dos simples categorías: el instinto de vidas o eros, que es la necesidad innata de crear, mantener la vida y obtener alegría y placer, vinculado al significado de la libido, principal fuente en el hombre de energía creativa y positiva; y el instinto de muerte, o tánatos, la innata necesidad de destruir, matar y revivir las experiencias de tristeza y dolor, además de la necesidad de morir, ligado al significado de destruir, fuente de energía destructiva y negativa. ¿Y de dónde obtendrán los instintos la información? El alimento, necesario para estructurar este tipo de respuestas innatas y codificadas. Pues de los elementos que colocaremos en el primer orden del escalón, los sentidos. Los 5 sentidos, llamados tradicionales, son corrientes de información perceptiva bidireccionales que nos relacionan con nuestro entorno y a través de los órganos que les dan soporte y funcionalidad, interpretando las señales exteriores, físicas y térmicas a través del tacto, acústicas a través del oído, químicas a través del gusto y el olfato o lumínicas a través de la visión, y devolviendo también señales informativas hacia el exterior, físicas y térmicas a través del tacto, el contacto, la caricia, el golpe; acústicas por la palabra, la música y el lenguaje; químicas a través del sistema neuroendocrino; y visuales utilizando el complejo lenguaje de la mirada. Nos informan de una idea de la realidad, teniendo en cuenta que esa idea es gestionada e interpretada desde el cerebro límbico y el rinencéfalo, y posterior y simultáneamente por el neocórtex, de la inconsciencia y los comandos cognitivos prematuros a la consciencia y posteriormente a la conciencia. La importancia del buen funcionamiento de cada uno de ellos en todas sus dimensiones para establecer esta relación de conjugación informativa necesaria entre nosotros y los otros y lo otro es fundamental para que entendamos y comprendamos adecuadamente eso que nos contiene, llamado realidad con mayúsculas, de la cual solo podemos percibir una pequeñísima parte, más y cuando ya hace mucho tiempo en el ser humano que todos estos 5 sentidos están medio sustituidos o mediatizados por prótesis. Recordemos el significado de prótesis en el sentido de engaño, falsedad, ilusorio, mentira, sucedáneo, que la tecnología cada vez hace más sofisticadas y atractivas, incorporando la de última generación en combinación con la inteligencia artificial. Si tuviéramos que hacer una escala de su importancia, una especie de ranking, es posible que si preguntásemos a cualquiera cuál cree que es el sentido primordial, no nos equivocaríamos mucho en su respuesta si apuntáramos a la vista, sobre todo si lo hacemos a un médico alópata. Califica nuestra escuela médica alopática como medicina basada en la evidencia, o a un científico al uso. La ciencia también se basa en la evidencia. Pero lo que podemos constatar es que una persona invidente de nacimiento puede llegar a vivir su vida con cierta normalidad, tras un entrenamiento y adaptación sensorial compensatorio al entorno, igual que un sordo total o con la pérdida de olfato, anosmia, o del gusto, augesia, pero nadie puede sobrevivir
si tuviera una falta de tacto total. Anafia, se volvería loco en pocos minutos. Si preguntásemos a una persona cualquiera sobre cuál piensa que es el primer sentido que empieza a funcionar en el ser humano, habría varias respuestas diferentes, con distintos criterios, pero si profundizamos un poco en este particular, podríamos otorgarle de nuevo al tacto el primero en el ranking. ¿Cómo? ¿Por qué? Pensemos el momento de la concepción, cuando el óvulo femenino elige y recibe en su interior a un gameto o espermatozoide masculino. ¿Qué pasa a continuación de manera inmediata? Se produce una película en el exterior, físico-química, del óvulo que impide la entrada de cualquier otro espermatozoide, es decir, un elemento nuevo que ya diferencia el exterior del interior del embrión, una protopiel. Y este sentido continuará siendo prioritario más allá del nacimiento, contacto, caricia, percepción primaria del mundo. El siguiente, en funcionalización intrauterina, sería el del oído. De ahí que se recomienda a las embarazadas escuchar música relajante para que el feto se tranquilice si se nota demasiado activo. También hay estudios que han llegado a la conclusión que el feto es más sensible a los sonidos graves. ¿Acaso por la protección o seguridad paterna que implica la voz grave? Y sin embargo, el neonato es más sensible a los sonidos agudos, porque tiene que tener una relación inmediata, más abundante y prolija con el vínculo materno. Después, y casi simultáneamente, en el neonato se funcionaliza el sentido del olfato, con lo que el bebé percibe el pezón materno, y el gusto, que le da información y calidad sobre la leche materna, para después irse formalizando más lentamente y poco a poco el de la visión en la percepción e interpretación de las ondas de forma y colores que definen los objetos. O sea, que el sentido que pensamos más importante, por general, sobre todo para la ciencia sin conciencia y a la medicina de la escuela alopática, que se basa en él, es el último y quizás menos necesario e importante para poder sobrevivir. Aparte de las dos dimensiones básicas bidireccionales, en el trasiego de la información interior al exterior y viceversa que hemos señalado al principio, relativas a estos 5 sentidos básicos, cada uno de ellos tiene otras diferentes dimensiones, más internas, más de información del sujeto consigo mismo y en relación a los demás sujetos humanos. Así decimos, esta persona tiene poco tacto a la hora de tratar a los demás, o qué poca vista demostraste respecto a tal o cual circunstancia, o esto ya me suena conocido, o esto me huele mal, o me sabe mal haberte hecho daño. Además de estos 5 sentidos tradicionales, se han ido incorporando más al elenco de los mismos, pero en ellos no vamos a entrar para no extendernos innecesariamente, ya que la siguiente pregunta es la que más ilusión nos hace. ¿Cuál será? ¿Y eso que llaman el sexto sentido, qué es o cuál es? Algunos llaman a este sexto sentido intuición, pero esto no concuerda con nuestro razonamiento de base. La intuición la hemos situado en otro escalón, esperando recibir su adecuado alimento. Recordemos, en el superior e inicial, desde donde partíamos de los 3 de nuestra escalera y aún estamos en el primero. El sexto sentido, desde nuestro razonamiento deductivo, podría ser el sentido común. Por fin salió de nuevo al escenario, casi al final de la obra. Pero un momento, no nos referimos a ese sentido común con minúscula, exclusivamente humano, del que hemos dicho repetidamente que es el menos común y tiene menos sentido. A las pruebas históricas de su inefectividad nos podemos referir que el resto de los demás sentidos, y el que acabábamos denominando abreviadamente sin sentido. No, a ese no, al sentido común con mayúscula, a ese que es común y con mayúscula, y que comparten todas las especies y cada uno de los seres y entes del planeta que siguen a rajatabla, sin ninguna duda y excepción, sus leyes y orden naturales, desde el principio de los principios, porque han demostrado su viabilidad y más posibilidades de éxito existencial y vital en la praxis constante e ininterrumpida desde el origen del universo expresado y conocido.
desde las subpartículas, las partículas, los átomos, las moléculas, los organismos intermedios, los minerales, los vegetales, los animales, los agentes atmosféricos, menos, vaya, qué casualidad, el ser humano. Ese sentido común con mayúscula, que es coherente y convergente con esa realidad, también con mayúsculas, que tampoco nos gusta y de la que tanto recelamos y queremos escapar. Pues es desde aquí, desde ahora, desde la posición que nos encontramos, desde el escalón más bajo, desde donde tenemos que empezar a alimentarnos, nutrirnos de otra manera que no sea esa habitualmente que hacemos, con alimentos de verdad, todos los sentidos naturales, biológicos, y no sobre todo los que comemos que ni nutren ni son efectivos. Y no es más que otra de nuestras invenciones, patrañas y mentiras, prótesis, engaños, evasivas, sucedáneos en definitiva y entretenimientos alejados de ese sentido común y realidad con mayúsculas que como expresión de este planeta y sistema solar, de esta galaxia y cosmos que somos, debemos maduradamente, como especie e individuos, asumir y aceptar. Intentar recuperar los órganos de los sentidos de forma natural, nutrirlos adecuadamente, como iremos planteando y proponiendo más adelante en su momento, con alimentos y sencillos ejercicios más que probados y eficaces, acordes con las leyes y los ritmos de la naturaleza, para que, mejor nutridos, sin prótesis, nos ayuden a recuperar la percepción y la comunicación perdida con ella, con nuestra especie y con nosotros mismos. Entonces podremos pensar en ascender en la escala hacia el siguiente peldaño, donde esperaba también el paquete casi perdido de los instintos, su alimento y nutrición, su recuperación y puesta al día. Única o la mejor vía, por ser esta la más natural, de subida adecuada y ascenso a la intuición, que entonces sí será garante de sus posibilidades de corazón, sin ningún género de duda. La intuición así alimentada, de esta manera consciente, consciente y coherentemente nutrida, nos dirigirá en anticipación a una de las características más extraordinarias, el camino de vuelta más certeramente al sentido común y realidad con mayúsculas, mejor que cualquier GPS, por muy de última generación que sea o que lleve la última tecnología de inteligencia artificial incorporada, para encontrar, por fin, de una vez por todas, nuestro sentido común existencial y las respuestas a ese ¿quién soy?, ¿quiénes somos?, ¿de dónde venimos?, ¿cuál es nuestro propósito en este planeta y su viaje al centro de la galaxia? Crecer, ser adultos, mayores, conscientes y coherentes, viviendo en plenitud, cultivando con todo el cariño posible la inteligencia y la sabiduría natural, no debe ser tan malo. Al menos podíamos probar, antes de lanzarnos o que nos empujen a un presente y futuro distópicos y caigamos a un abismo oscuro y sin fondo, ya inservibles, olvidados como juguetes rotos, en los que ya no queda ni atisbo de ser humanos. Para terminar esta entrega y el intento de desenlace de este nudo gordiano planteado, a nuestra manera, os dejamos como apéndice final y a la vez como adelanto al primer capítulo formal dedicado a la biología existencial, como habíamos prometido, el planteamiento de este propósito y proyecto vivo permanente de esta sistematización como respuesta que hemos ido elaborando y practicando desde hace más de 30 años y del que ya al principio adelantamos. El árbol de la vida, la medicina natural y ecológica del siglo XXI, la labor del bioterapeuta y la oleoterapia. Ponencia presentada por nosotros y aceptada en la primera Conferencia Mundial del Olivar Ecológico, Ecoliva, celebrada en Jaén en 2002 y actualizada en sus investigaciones y resultados, expuesta en 2013 en el 16º Simposio Científico Técnico de Expoliva, también en la ciudad de Jaén, dentro del Foro de la Cultura del Aceite de Oliva, del que os dejamos el resumen de esta última ponencia. En momentos de crisis es cuando realmente se pueden manifestar los elementos creativos necesarios en el ser humano para superarlos. Las crisis empujan a los cambios
siempre producen de alguna manera una crisis. Presentamos en esta comunicación el fruto de nuestro trabajo de los últimos 12 años que se inauguró dando los primeros pasos del siglo XXI, cuando, movidos por la misma necesidad del cambio y de un planteamiento renovado de conciencia, concebimos a través del olivo, su fruto, y del mejor zumo que él se elabora, el aceite de oliva virgen extra, todo un planteamiento renovado y puesto al día de su enorme potencial terapéutico, cuyo conocimiento y uso se pierden en la noche de los tiempos. Para ello acuñamos un nuevo término, oleoterapia, y para darle el contenido trascendental que queríamos supusiera, le dimos un carácter universal al conjugar en su estructura técnicas y sistemas terapéuticos totalmente fiables y eficaces de la medicina natural, tradicional, oriental y occidental. Así nació la oleoterapia, el oleoterapeuta, el olivector, neologismos que se han consolidado y convertido hoy en uno de los planteamientos sanitarios, naturales y ecológicos con mayor futuro y esperanza tanto para el ser humano como para la naturaleza misma.